Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar de un poquito de evaluación de la vía aérea superior, que básicamente consiste en una serie de pruebas, mediciones y estudios que nosotros vamos a realizar sobre el paciente durante la visita preanestésica. En 2013 se publica las guías de práctica clínica para el manejo de la vía aérea dificultosa de la ASA. En ella, entre otras cosas, se incluyen un algoritmo y una serie de recomendaciones basadas en la mejor evidencia que pudieron obtener y en la opinión de los expertos. Dentro de las recomendaciones, cuando se le hizo la pregunta a los consultores expertos que participaron, ellos concordaron en un 100% de los casos en que la evaluación de la vía aérea debía formar parte de la visita preanestésica y los hallazgos que debían quedar registrados en la historia clínica. Por otro lado, en 2009 se realizó el cuarto proyecto de auditoría nacional del Colegio Real de Anestesiólogos y la Sociedad de Vía Aérea Dificultosa en el Reino Unido. En él, como seguramente ustedes ya vieron y leyeron porque lo pudieron descargar del campus, este PDF, se hace un relevamiento y un estudio de las complicaciones mayores relacionadas con el manejo de la vía aérea, y ellos concluyeron, en parte y entre otras cosas, que la falta de evaluación de la vía aérea se asociaba a una pobre planificación y a malos resultados en términos de mortalidad. Si bien la vía aérea dificultosa no suele ser frecuente en la práctica diaria, las consecuencias de manejarla de manera incorrecta pueden ser severas, provocando daños graves al paciente e incluso la muerte, y acarreando esto problemas médico-legales para el anestesiólogo. Para poder determinar su incidencia o prevalencia, lo primero que tenemos que hacer es definir de qué estamos hablando cuando hablamos de vía aérea dificultosa. Por lo general, las definiciones que podemos encontrar en la bibliografía o que dan las distintas asociaciones suelen ser vagas o inespecíficas. Por ejemplo, en la ASA se definía que una vía aérea dificultosa era aquella situación en la que un anestesiólogo debidamente entrenado experimentaba dificultades en la ventilación con máscara facial o en la intubación orotraqueal. Como pueden ver, esta definición es un poco compleja, porque ¿qué significa anestesiólogo debidamente entrenado? También ya trae un problema de definición. Y por otro lado, el manejo de la vía aérea actualmente implica más cosas que ventilar a un paciente con máscara e intubarlo mediante la laringoscopía directa. Ya hace unos 20 años han aparecido los dispositivos supraglóticos, han aparecido los videolaringoscopios, que bueno, también tienen sus patrones de dificultad, por lo tanto deberían estar incluidos en la definición. A mí me gustaría que ustedes en estos días vayan a sus hospitales, a sus lugares de trabajo, y hablen con sus médicos de planta y les pregunten a cada uno de ellos cómo definen la vía dificultosa. Y de esa manera van a ir dándose cuenta de lo difícil y las falta de homogeneidad que pueden llegar a encontrar. Dicho esto, y teniendo en cuenta las dificultades que tenemos para definirlas, vamos a ver en esta filmina
la prevalencia de distintas dificultades en las distintas partes del manejo de la vida diaria. Estos datos son tomados de Benumov, y seguramente si ustedes siguen leyendo y ahondan más y buscan bibliografía en internet, van a encontrar por ahí valores diferentes. Estas diferencias que puedan llegar a encontrar están relacionadas a lo que les venía diciendo anteriormente. Es muy difícil definir de qué se trata y de qué estamos hablando cuando hablamos de dificultad. Bueno, la ventilación dificultosa con máscara facial es de 1 al 2% de los pacientes. La ventilación imposible, es decir, cuando ya no podemos, a pesar de tratar de optimizarla y empiezan a aparecer signos de desaturación, se da entre el 0,1 y el 0,2%, es decir, 1 cada 1000 cirugías. La falla y la colocación en la ventilación de los dispositivos supraglóticos, sobre todo los de segunda generación, es del 1%. La intubación dificultosa varía del 1 al 18%, y esto principalmente se da porque también hay varias definiciones sobre lo que es intubación dificultosa, y además muchos de esos estudios se han llevado a cabo en poblaciones de pacientes diferentes. No es lo mismo hablar de la población general que hablar de la población de pacientes que van a ser operados de cabeza y cuello, en donde la incidencia es muchísimo mayor. Más importante es la intubación imposible, es decir, aquel paciente que no se pudo intubar a pesar de todos los esfuerzos y a pesar de todas las técnicas, que se da en mucho menos casos, son 5 a 35 casos cada 10.000 anestesias, y lo más relevante de todo, que es la situación de no puedo ventilar, no puedo oxigenar, y digo que lo más importante es porque es lo que puede llegar a la muerte del paciente, es de 0,01 a 2 casos cada 10.000 anestesias. Bueno, ¿para qué hacemos la evaluación preanestésica? Bueno, si nosotros logramos determinar el riesgo de que podamos encontrarnos con un paciente que va a ser difícil de ventilar con máscara facial, o vamos a encontrar dificultades en la laringoscopía tanto directa como indirecta, o en la inserción y ventilación con un dispositivo supraglótico, o una dificultad para efectuar un acceso quirúrgico de urgencia en caso de que lo necesitemos, que el paciente tenga un mayor riesgo de aspiración del contenido gástrico o tenga una menor tolerancia a la apnea, lo que vamos a poder hacer nosotros es planificar una estrategia previamente a la cirugía para abordar la vía aérea del paciente, teniendo en cuenta las dificultades que pudimos prever con los datos que obtuvimos de esa evaluación. Nosotros hablamos de una estrategia, lo que estamos queriendo decir es que armamos una serie sucesiva de planes, cada uno que surge como contingencia de la falla de la anterior. Es decir, nosotros podemos querer hacer una apendicectomía laparoscópica, y nuestro plan es hacer una anestesia general y durante la inyección ventilar con máscara y luego intubar al paciente. Pero puede ser que ese plan falle porque encontramos dificultades en la intubación. Entonces tenemos que tener un plan de reserva o un backup, que por ejemplo sería colocar un dispositivo supraglótico para lograr la ventilación. Si la cirugía no se puede continuar con un dispositivo supraglótico porque el paciente es muy larga o no es adecuado porque el paciente tiene que ir en decúbito lateral, el plan C podría ser, si colocamos un supraglótico, intubar a través de ese supraglótico guiado con un fibro. Y si esto no se puede lograr, el plan D podría ser despertar al paciente y, por ejemplo,
posponer la cirugía o reprogramar la cirugía y llevar a cabo la intubación en un segundo término de otra manera, con el paciente despierto, por decirlo así. Entonces, tener esa serie sucesiva de planes se convierte en una estrategia, y esa estrategia es importante que la tengamos en forma previa. Históricamente, la vía aérea dificultosa se manejó con el paradigma de que si el paciente es previsto difícil, es decir, lo evaluamos y encontramos que tenía o puede tener un cierto riesgo de dificultad, el paciente tenía que ser manejado en forma despierta. Así, inclusive figura todavía en el algoritmo de la vía aérea de la ASA del 2013. Y si el paciente no presenta esos factores o esos factores son de un riesgo intermedio, podemos efectuar una intubación o un manejo de la vía aérea con el paciente dormido y seguir un esquema rígido o algoritmo ante las posibles eventualidades. A mí, el uso de este tipo de algoritmos, que los vengo estudiando desde hace muchos años, no me ha resultado práctico porque es muy rígido y porque la realidad es que cuando uno empieza a tener las complicaciones, es muy difícil de evocar y llevar a la memoria y ponerlo en práctica. Como dijimos antes, la evaluación de la vía aérea superior la vamos a hacer durante la visita preanestésica. En ella lo que vamos a hacer es armar una historia clínica, vamos a hacer una serie de preguntas sobre antecedentes relevantes, luego en el examen físico vamos a hacerle una batería de test predictores y en base a lo obtenido se pueden o no solicitar distintos estudios complementarios que por cierto no se hacen de rutina. En la historia clínica vamos a ver el contexto psicosocial del paciente, es decir, vamos a evaluar si el paciente es un paciente ansioso, si es no colaborador, si tiene deterioro cognitivo. Esto puede dificultar el manejo de la vía aérea. También tenemos que ver si el paciente trabaja con su voz. Hay que tratar de ser delicados en el manejo de la vía aérea, por ahí elegir un tubo más pequeño. Este sería el caso de los cantantes, locutores, actores, etc. Después tenemos que ver el antecedente previo de vía aérea dificultosa, que es un predictor muy fuerte que no hay que menospreciar. Si bien que no lo tenga no garantiza que sea fácil, cuando existe el antecedente, nosotros tenemos que hacer todo nuestro mayor esfuerzo para buscar en la historia clínica o pedir estudios complementarios, porque cuando hubo una dificultad previa, es muy probable que vuelva a ocurrir. Tenemos que sospecharlo en todos aquellos pacientes que refieran que tuvieron un trauma o dolor severo de garganta después de una anestesia general, o en caso de pacientes que tuvieron que ser intubados o reintubados en forma inesperada. También tenemos que evaluar enfermedades preexistentes como diabetes, artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante, que suelen afectar a articulaciones que son claves en el manejo de la vía aérea, porque son las que tienen que funcionar bien para lograr el correcto posicionamiento que nos permite llevar a una adecuada ventilación con máscara facial y también una laringoscopía directa y que nos permita alinear los ejes que ya vamos a ver cuando veamos la intubación mediante la laringoscopía directa. Las articulaciones en las que estamos hablando son la atlanta psoidea, todas aquellas de la columna cervical, la articulación temporomandibular y las pequeñas articulaciones de los cartílagos de la laringe que pueden estar afectados en la artritis reumatoidea, en casos avanzados y también en la enfermedad de Still. La espondilitis anquilosante es realmente un problema porque provoca una rigidez en flexión de la columna cervical que imposibilita el posicionamiento del paciente, y muchas veces al hacer las maniobras introspectivas o hacer tracciones podemos llegar a provocar fracturas vertebrales o una subluxación de la articulación atlantoxoidea.
La articulación temporomandibular también es importante porque es la que determina la apertura de la boca, entonces es más que obvio que si el paciente no abre la boca vamos a tener dificultades. Los trastornos que podemos tener pueden ser propios de la articulación por las enfermedades de las que hemos hablado, o también puede ser por trastornos musculares o fracturas que van a terminar provocando un trismus que limita la apertura de la boca. También tenemos que evaluar los síndromes congénitos. Esto más que nada se ve en pediatría, como el Pierre-Robin, el Goldenhar y el Treacher-Collins. Generalmente estos son malformaciones de los arcos branquiales que por lo general lo que determinan es una microretrognatia severa con una macroglosia relativa que provoca obstrucción y obviamente dificultades en las maniobras que vamos a hacer sobre la vía aérea, ¿no? La otra cosa importante que tenemos que observar son los tumores, masas y cicatrices de cabeza y cuello. Sobre todo, bueno, hay algunas masas y tumores que son tan obvios que con solo verlas ya sabemos que el paciente va a tener dificultades en el manejo, como la que estamos viendo en esta foto. Bueno, como les dije también, las quemaduras y las cicatrices. Importante las cicatrices post radioterapia, ya que provocan un edema indurado de las partes blandas del piso de la boca que se asocian con fuertemente con dificultad en la ventilación con máscara, y eso son los predictores más importantes de dificultad para ventilar. A su vez, dependiendo del tipo de cicatriz, sobre todo aquellas que son rígidas, nos van a dificultar la extensión de la cabeza o la apertura de la boca, lo cual es clave, y como ya veremos, para el manejo de la vía aérea. Otro tema que tenemos que ver y que tenemos que medir es el índice de masa corporal, ya que la obesidad, si bien no es un predictor de vía aérea dificultosa, sí se asocia a mayor dificultad en la ventilación con máscara facial, no así a la laringoscopía directa. Y también una de las cosas que tienen los obesos es una disminución de las reservas de oxígeno por una disminución de su capacidad residual funcional. Eso lo vamos a ver en la clase de preoxigenación. Lo que hace que los tiempos para el manejo de la vía aérea se vean acotados, por lo tanto imprimen una mayor dificultad. Además, la obesidad se asocia con el siguiente síntoma o síndrome, que es la apnea obstructiva del sueño, que es un predictor de dificultad en la ventilación con máscara facial. Estos pacientes suelen ser, pero no necesariamente obesos, y el diagnóstico definitivo se hace con una polisomnografía, pero como no le vamos a hacer una polisomnografía a todos los pacientes para ver si tienen apnea obstructiva del sueño, lo que podemos hacer es utilizar el cuestionario Stop Bang, que tiene una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico que consiste en preguntarle al paciente si es roncador, si alguien lo ha escuchado roncar, si suele tener sueño, se siente cansado durante el día, si alguien lo ha observado hacer pausas, apneas durante el sueño, si el paciente tiene o ha necesitado tratamiento para la presión alta, si su índice de masa corporal es mayor de 35 kilos por metro cuadrado, en los pacientes con una edad mayor a 50 años, una circunferencia del cuello mayor de 40 y en los pacientes de géneros masculinos. Con 3 o más factores tenemos alto riesgo de que el paciente tenga apnea obstructiva del sueño, y con menos de 3 el riesgo es bajo. Por último, tenemos que evaluar el riesgo de aspiración del contenido gastrointestinal. Esto es decir, en la cirugía electiva lo que tenemos que evaluar es si el paciente ha cumplido el ayuno preoperatorio, las normas de ayuno preoperatorio, que ya seguramente lo van a ver, pero son a grandes rasgos 8 horas para sólidos y 2 horas para líquidos claros.
otra de las cosas que pueden aumentar el riesgo de aspiración del contenido gastrointestinal es la cirugía de urgencia y la falta de oyuno obligado, el paciente con oclusión intestinal o el paciente que tiene antecedentes de reflujo gastroesofágico o hernia hiatal. En estos casos hay que ser cuidadosos y posiblemente el plan o la estrategia tiene que ser diferente. En el examen físico lo que vamos a hacer es una batería de test sencillos que se hacen al pie de la cama o con el paciente en el consultorio. Los vamos a ir viendo uno por uno. Lo que podemos decir es que un test predictor o un test diagnóstico ideal debería ser objetivo, fácil de efectuar, reproducible, sensible, específico, con un elevado valor predictivo positivo y un elevado valor predictivo negativo. Desgraciadamente, hasta el momento este test no existe. Cuando evaluamos un test o prueba diagnóstica, nosotros lo que queremos ver es su sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, como hemos dicho en la filmina anterior. La sensibilidad es la aprobación de pacientes con vía aérea dificultosa que tienen un test positivo, y la especificidad, los pacientes con vía aérea normal que tienen un test negativo. Es decir, un test sensible va a ser siempre positivo, o sea, 100% sensible, va a ser siempre positivo en los pacientes que tienen una vía aérea dificultosa. En líneas generales, los predictores que vimos anteriormente y teniendo en cuenta el valor o punto de corte que utilicemos, van a ser relativamente sensibles. Son generalmente menos específicos, pero por desgracia tienen muy bajo valor predictivo positivo. Es decir, que justamente lo que nosotros queremos, o sea, es decir, que saber cuál es la probabilidad de que un sujeto tenga la enfermedad si nos da positivo, y un valor predictivo negativo también bajo, que es la probabilidad de que un sujeto que no tenga la enfermedad si la prueba es negativa. Y esto se debe a que, como habíamos visto anteriormente en las primeras filminas, la prevalencia de la enfermedad en la población es baja, y estos dos valores son influenciados claramente por la prevalencia de la enfermedad. En la filmina subsiguiente no vamos a hablar sobre los valores absolutos de ninguno ni de sensibilidad, ni de especificidad, ni nada por el estilo, porque en realidad, según el estudio que ustedes busquen o el paper que lean, van a encontrar valores diferentes. No tiene sentido y no se los van a acordar. Lo único que quiero que se lleven de esto es que sepan que las pruebas son relativamente sensibles y con bajo valor predictivo positivo. ¿Esto hace que no sirvan? No, sirven, pero lo vamos a ver a continuación. Bueno, la apertura oral depende principalmente de la articulación temporomandibular y que funcione bien. Es bastante obvio el rol que cumple en el manejo de la vía aérea. Si el paciente no abre la boca, va a ser difícil de todo. Nosotros lo medimos normalmente con una regla en centímetros, o muchas veces de manera tradicional usando los dedos. Le pedimos a la paciente que abra lo más que pueda la boca y lo vamos a medir desde los incisivos inferiores hacia los incisivos superiores. Para poder hacer una laringoscopía directa requerimos por lo menos 3 centímetros o al menos 2-3 veces de dedos. Menos de esto, la maniobra se va a tornar dificultosa. Hay algunos videolaringoscopios y dispositivos supraglóticos que se pueden insertar con una distancia interincisiva de hasta 2 centímetros, lo cual no asegura ni garantiza que la maniobra vaya a ser fácil. Por otro lado, el estado de la dentadura es clave, ya que cuando un paciente viene con dientes en mal estado,
estos se pueden romper, los podemos arrancar y emigran hacia la vía en forma inadvertida, migrar hacia la vía aérea y se transforman en un problema porque pueden provocar una atelectasia, una infección, neumonía, o bien pueden pasar al tubo digestivo y después hay que seguirlo con radiografía hasta que el paciente lo elimina. El otro tema es cuando el paciente viene como el de la foto con un incisivo superior aislado o son prominentes porque dificultan la inserción del laringoscopio o el paso del tubo durante la maniobra de laringoscopía directa. Este test es muy conocido, es la clasificación de Mallampati modificada por Sampson y Young. Es muy fácil de determinar, por lo cual es ampliamente utilizada por la mayoría de los anestesiólogos de todo el mundo. Se realiza preferentemente con el paciente sentado con la cabeza en posición neutral. Se le pide que abra la boca y saque la lengua lo más que pueda. El observador se coloca enfrente y observa las estructuras anatómicas de las fauces. Se le tiene que pedir al paciente que no emita sonidos porque la fonación provoca un descenso de la lengua y una falsa valoración del grado de Mallampati. Lo que nosotros tenemos que mirar son el paladar duro, el paladar blando, la úvula y el istmo de las fauces o los pilares del velo de paladar. Así tenemos la clase 1 en la que se ve todas las estructuras. En la clase 2 se puede ver, no se ven los pilares, se ve la úvula, paladar blando y duro. En la clase 3 se ve el paladar blando, puede verse la base de la úvula y el paladar duro, y en la clase 4 se ve el paladar duro solamente. Los grados 3 y 4 se asocian a una mayor dificultad tanto para la ventilación con máscara facial como para la intubación mediante la laringoscopia directa, y esto se debe a que los grados más altos implican una lengua que es relativamente grande o un espacio submandibular pequeño. El problema de este predictor es que cuando lo usamos en forma aislada, la verdad que tiene muy bajo valor predictivo de vía aérea dificultosa. Otro test muy importante es la determinación de la distancia tiro-mentoniana, ya que una mandíbula pequeña o micrognática se asocia a una mayor dificultad para intubación mediante la laringoscopia directa, lo cual lo estimamos a través de este predictor que estamos hablando, que es la distancia tiro-mentoniana, y que consiste en medir desde el borde superior del cartílago tiroides al borde inferior del mentón con una regla o usando traveses de dedos. La cabeza del paciente tiene que estar extendida, eso es clave, y el valor menor a 6 centímetros o 3 traveses de dedos se asociaría a una laringoscopia dificultosa. El otro test que podemos medir a continuación es el de la distancia externo-mentoniana, que se mide desde la movilidad cervical. Se evalúa pidiendo al paciente que se toque el mentón con el pecho para ver si es capaz de flexionar la columna cervical. La capacidad de extender la articulación atlantoxoidea se evalúa a través del ángulo de Delhaus-Doré, en la cual tenemos que establecer una línea o plano imaginario tangente al borde inferior de la nariz y del lóbulo de la oreja. Luego le pedimos al paciente que extienda la cabeza todo lo que puede y se mide el ángulo con un goniómetro, y este debe ser mayor, o sea, lo normal es que sea mayor a 35 grados. La realidad es que no solemos tener un goniómetro, por lo cual la maniobra debe ser más que nada estimativa. Y la importancia radica en que, como habíamos dicho, la flexión de la columna cervical baja y la extensión de la articulación atlantoxoidea son necesarias para lograr la posición de olfateo o enmendada de Jackson, que son fundamentales para optimizar la ventilación con máscara facial y para efectuar la laringoscopia directa. El otro test de gran valor diagnóstico es el test de la mordida del labio superior, que evalúa la capacidad que el paciente tiene de protruir o traslocar la mandíbula. Nosotros tenemos que pedirle al paciente que se muerda el labio superior, y lo que vamos a evaluar es
la capacidad de ocultar con los incisivos inferiores toda la mucosa del labio superior. Si lo logra, estamos en una clase 1. Si los incisivos inferiores dejan un bordecito de mucosa del labio superior, estamos en una clase 2. Y en la clase 3 el paciente no logra protruir los incisivos inferiores más allá de los incisivos superiores. Este test o predictor es bastante utilizado y es bastante sensible y específico. Otra cosa que no tenemos que dejar de hacer es medir la circunferencia del cuello, ya que valores mayores a 41 o 43 centímetros, dependiendo del punto de corte que ustedes quieran tomar, se asocian a dificultad tanto en la laringoscopía como en la ventilación con máscara facial. Y para mí algo que es realmente importante es las características generales del rostro del paciente. Es decir, con la experiencia los anestesiólogos logran en mayor o menor medida detectar con solo ver al paciente la posibilidad de que este sea difícil de intubar. Los 3 casos que ven aquí son casos reales de pacientes que tuvieron intubaciones fallidas y que requirieron un manejo especial de su vía aérea. Como pueden ver, en todos los casos había retrognatia o micrognatia y, como ven, los incisivos superiores están por delante de los inferiores. Este rostro claramente nos muestra una lengua grande de un paciente con acromegalia, que claramente va a resultar difícil, como mínimo, de ventilar con máscara facial. Con la intención de mejorar un poco lo que veníamos hablando de la sensibilidad, de la especificidad y el valor predictivo, se empezaron a combinar test o pruebas multifactoriales, o sea, se utilizan varios de estos predictores y se combinan para hacer escalas que tengan una mejor capacidad de predicción. Así tenemos el score de la suma de riesgo de Wilson, que utiliza 5 factores: el peso, la movilidad de la cabeza y del cuello, la movilidad de la mandíbula, la presencia de micrognatia y los dientes, los incisivos superiores prominentes. Ahí se saca una puntuación y con eso, en base a un valor de corte, se establece un determinado nivel de sensibilidad y especificidad, que no viene al caso que lo sepamos, porque se lo van a olvidar rápidamente. El otro índice de riesgo conocido es el del Gansuri. Incluye la apertura de la boca. Acá utiliza como punto de corte 4 centímetros, hoy habíamos hablado de 3. La distancia tiromentoniana establece 3 niveles. El Malampati, el movimiento de la columna cervical, del cuello, la capacidad de protruir la mandíbula, el peso del paciente y la historia. En este caso incluye la historia de intubación dificultosa. Y el otro, también muy conocido, es el índice de riesgo de Arnett. En él incluye la historia de vía aérea dificultosa, las patologías asociadas a intubación dificultosa, es decir, los tumores de cabeza y cuello, por ejemplo, la diabetes, la artritis reumatoidea, los signos y síntomas clínicos de patología en la vía aérea, por ejemplo, que tenga un flemón o la presencia de estridor, que indica la presencia de una reducción del calibre de la vía aérea, la distancia interincisiva y la capacidad de subluxar la mandíbula,
la distancia tiromentoniana, el movimiento del cuello, el Mallampati, y bueno, como los anteriores, se hace una suma y se establece un valor de corte con el que va a tener, según el valor que se obtenga, mayor o menor riesgo o probabilidad de tener una vía diaria dificultosa. Desgraciadamente, todos estos scores luego fueron validados y utilizados en otros medios, y los resultados son diferentes, disímiles, por lo tanto, tampoco nos podemos guiar como una herramienta gold estándar de diagnóstico. Más importante que lo anterior es que empecemos a ver a los factores de riesgo específicos de cada uno de los planes que nosotros vamos a hacer. Es decir, el riesgo de encontrar dificultad para la ventilación con máscara facial, por ejemplo, en este caso, para encontrar dificultad o imposibilidad para ventilar con máscara facial. Entonces, lo que vamos a hacer es ir sumando estos predictores, y a medida que más tengamos, más probable que encontremos dificultad y tengamos que empezar a pensar planes alternativos. Para la ventilación con máscara facial encontramos como predictores de dificultad a la obesidad, la presencia de barba. El paciente con barba claramente es difícil de ventilar porque el aire se fuga a través de los pelos de la barba. El paciente desdentado, se provoca un colapso de la mandíbula que dificulta la ventilación claramente. La historia de ronquidos y la historia de apnea obstructiva del sueño. Siempre tiene que preguntarle al paciente si es roncador y sobre todo cómo duerme, si duerme de costado. Los pacientes que duermen de costado y no pueden dormir boca arriba, inmediatamente después de la inducción anestésica se obstruyen. La edad mayor de 55 años, la presencia de una lengua prominente, que básicamente vendría a ser un Mallampati grado 3-4, la incapacidad de traslocar la mandíbula, es decir, que medimos con el Bite Test, una pobre movilidad de la articulación atlanto-occipital o atlantoxoidea, en realidad, que no nos permite extender la cabeza. La patología faríngea, la patología de, si el paciente refiere, patología de lo que es la amígdala lingual. Esto es difícil. Generalmente, cuando un paciente tiene una amígdala lingual prominente, lo que suele tener es antecedentes previos de intubación dificultosa, y la presencia de masas, tumores o abscesos de la orofaringe. Son predictores de imposibilidad para ventilar con máscara. Como habíamos dicho al principio, la presencia de cicatrices post radiación del cuello, la presencia de barba, los hombres, la apnea obstructiva del sueño y el Mallampati 3-4. Cuando se suman todas estas características, realmente sabemos que estamos ante un paciente que va a ser muy difícil de ventilar y vamos a tener que parar las antenas. Otro tema del que mucho no se habla y que por ahí es muy importante porque es uno de los planes que vamos a utilizar a veces como primer plan de manejo para la cirugía, pero otras veces como rescate del fallo de alguno de los planes anteriores, son los supraglóticos. Entonces también tenemos que evaluar la probabilidad de encontrar dificultades en el uso de estos, y son predictores. Los hombres son más difíciles que las mujeres, los pacientes obesos con un índice de masa corporal alto, los pacientes que tienen una mala dentición, porque primero en algunos casos pueden lesionar el dispositivo, y en otras veces hacen que no quede bien fijo. Algo que es clave, la posición del paciente. El uso de supraglóticas en el paciente en decúbito lateral o en decúbito ventral es prácticamente imposible. Si bien no es imposible, es realmente muy difícil y tiende a salirse, a tener complicaciones. La edad mayor de 45 años, una distancia tiromentoniana corta y un cuello rígido. Bueno, y estos son los factores de riesgo específicos para la intubación orotraqueal
con laringoscopía directa. Fueron los que estuvimos viendo anteriormente, la historia previa de intubación dificultosa. Estos son los predictores que aparecen en el artículo que les mostré al principio de 2013 de la ASA sobre las guías de práctica clínica en el manejo de la vía dificultosa. Dijimos una historia previa difícil de intubación dificultosa previa, los incisivos prominentes, una distancia interincisiva de menos de 2 veces de dedo o menos 3 centímetros, que el paciente no abra la boca, el test de la mordida, la incapacidad para protruir la mandíbula, el espacio mandibular pequeño, indurado, ocupado por tumoración, la movilidad de la columna cervical reducida, es decir, que no pueda tocarse el tórax con el mentor o que no pueda extender el cuello, que habíamos dicho que es un ángulo de Bell-Haudré de menos de 35 grados, una distancia tiromentoniana de menos de 3 veces de dedo o menos de 6 centímetros, un Mallampati 3 o 4 y un cuello corto y grueso. Los predictores para intubación dificultosa con biolaringoscopio y de acceso del acceso cervical los vamos a ver en sus respectivas clases. Por último y no rutinariamente podemos indicar estudios complementarios cuando la evaluación previa que hicimos así lo sugieran, y estos son radiografías del cuello que nos pueden mostrar un embaramiento, por ejemplo, un embaramiento, una rigidez de la columna cervical, la presencia de espolones en un paciente que tiene artrosis o artritis reumatoidea. Podemos evaluar la articulación atlantozoidea para ver si tiene una subluxación. Y la tomografía axial computada, que la tenemos que solicitar, generalmente la trae el paciente en historia clínica, porque esto se solicita cuando el paciente tiene generalmente tumores, tanto de la cavidad de las fauces, o del cuello. En él podemos evaluar, por ejemplo, desplazamientos como se ve en esta imagen, de la tráquea, y podríamos ver también tumores o lesiones que afectan a cuerdas vocales y que reducen la luz de la vía aérea y que por lo tanto podrían representar una dificultad en su manejo. La ecografía, que últimamente la estamos empezando a utilizar también para la evaluación de la vía aérea, yo creo que su principal utilidad es que la podemos utilizar en quirófano previo a la inducción anestésica para localizar la membrana cricotiroidea, es decir, si nuestro plan final o nuestra estrategia incluye como acción final una cricotiroidotomía o un acceso cervical de urgencia, bueno, no está de más haberlo localizado mediante ecografía y tenerlo marcado. Y por último, algo que habitualmente yo efectúo, que es la fibroscopía preoperatoria flexible. Es un estudio muy simple de hacer, es muy bien tolerado por el paciente, y en todos aquellos que hayan tenido un antecedente previo de intubación dificultosa o que tienen predictores o masas en la vía aérea que son de pequeño tamaño y que por ahí en los estudios complementarios no se vieron, uno efectuando previamente a la inducción anestésica en quirófano inclusive puede realizarla y ver si se va a encontrar con una vía aérea que va a tener mayores o menores dificultades. Si bien no descarta, o sea, la fibroscopía, que la laringoscopía vaya a ser fácil, sí descarta que haya lesiones sobreagregadas que nos puedan provocar mayor dificultad, como por ejemplo la presencia de tumores laríngeos o la presencia de una amígdala lingual hipertrófica, que la verdad que es algo que no se suele ver o no se puede detectar en los estudios preoperatorios, y que sin embargo dificultan mucho tanto la ventilación con máscara como la intubación mediante la laringoscopía directa e inclusive indirecta.
Bueno, hasta ahora nosotros hicimos un enfoque de lo que es la vía aérea dificultosa mirándolo desde el paciente, es decir, de las patologías o de los factores que trae el paciente que lo transforman en más difícil de manejar. Sin embargo, si nosotros lo enfocamos o lo miramos desde otro punto de vista, vamos a ver que en realidad en la ocurrencia de la vía aérea dificultosa hay otros factores que son incluso más importantes que los que trae el huésped o el paciente. Es decir, veámoslo de esta manera. El anestesiólogo tiene la obligación de detectar a través de la evaluación preanestésica los posibles factores que van a representar un desafío en el manejo de la vía aérea que trae el paciente. A su vez es el encargado de, con esa información que tiene, elaborar la estrategia y los planes para hacer frente a las posibles dificultades. A su vez tiene que tener las destrezas, no solo tiene que hacer ese plan, esa estrategia, sino que tiene que tener la destreza y las habilidades para llevarlo a cabo. Por otro lado, uno puede tener un plan o una estrategia, pero no lo puede llevar a cabo porque en el lugar donde uno trabaja no contamos con los recursos, tanto físicos, de materiales o humanos, para poder llevarla a cabo. Entonces, empezamos a ver que en realidad la mayor responsabilidad y los que generalmente somos determinantes a la hora de que ocurra un evento adverso, somos nosotros. Y eso lo van a ver bien si leen lo que les dejamos dentro de la bibliografía eh, opcional o complementaria en el NAP 4. Bueno, espero que no haya resultado muy pesado. La verdad que este tema no es de los más interesantes, pero es obligatorio y mandatorio que esté dentro de la materia. Y bueno, espero que les haya servido y que no se hayan aburrido mucho. Hasta luego y muchas gracias por su atención.